Seguimos en 678. Según lo prometido, estamos con Javier González Fraga. Bienvenido, Javier. Con Roberto Feletti. Bienvenido, Roberto. Son dos hombres de una dilatadísima trayectoria en la política. Voy a tratar de reseñarla brevemente. Javier González Fraga es economista, forma parte de la mesa económica de UNEN. Fue miembro del directorio de empresas públicas en el 87, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Fue premio Conex a mejor empresario PYME de la década en el 98 como fundador de la Salamandra. No es una buena semana para hablar de la Salamandra, pero bueno, está bien. Nobleza obliga a citarlo en el sentido del galardón. Y fue candidato a vicepresidente de la Nación en 2011 con la Unión Cívica Radical. Roberto Feletti, a su vez, es diputado nacional por el Frente para la Victoria, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, ex viceministro de Economía de la Nación, vicepresidente del Banco Nación, presidente del Banco Ciudad entre 2000 y 2003 y es el actual presidente del Partido de la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Son correctos los datos? Es lógico que después de la andanada que hemos hablado, que hemos recibido sobre UNEN, no responsabilidad suya, Javier, pero bueno, le damos el comienzo, la apertura de este debate. Bueno, primero quiero agradecer que me hayan invitado. Creo que haciendo un cálculo rápido, hace 10 años que no pisaba este canal, así que estoy muy contento bienvenido. De estar acá. De todo lo que se ha dicho de UNEN, yo no voy a salir a poner la cara por ningún candidato, está todo ahí muy bien registrado. Te cuento lo que yo estoy haciendo. Pasado mañana, el jueves, tenemos la 8ª reunión de la mesa económica de UNEN. El 2 de octubre ya presentamos una cantidad de conclusiones. Por supuesto que esto no es noticia, ¿no? La noticia es si fulana se levanta de una reunión, si se dicen tal cosa o tal otra. Pero estamos hace meses trabajando, economistas de distintas fuerzas políticas, y la sorpresa es que nos estamos llevando muy bien y hemos llegado a una cantidad de acuerdos. Esto van a ser públicos en 4 o 5 semanas más, antes del 16 de diciembre, con seguridad. Pero como anticipo hoy, de algún modo el discurso de la presidenta planteó un modelo casi como respuestas a las palabras de Weiss, ahí en la cláusula de la 62, reunión de la Comisión de la Industria de la Construcción. Digo, frente a esos planteos, inversión pública, no tomada como gasto, creación de infraestructura, digo, ¿cuál es la mirada suya, Javier? Bueno, nosotros, yo la verdad lo escuché recién a la presidenta y hay un tema que me preocupa. O sea, ella dice como si fuese realmente una cosa muy lógica, la obra pública la tenemos que pagar con impuestos. Y yo diría, cuidado, la obra pública de largo plazo se tiene que pagar con deuda de largo plazo también, porque si vos vas a modificar los ferrocarriles o vas a hacer autopistas, que no lo paguen las pymes de hoy pagando impuestos, que no lo paguen los asalariados de hoy pagando impuestos muy altos, porque vas a tener un beneficio para las generaciones futuras. Un país como Chile, que tendría la posibilidad de pagar todo con impuestos, se endeuda 30 años a una tasa muy baja para hacer todos los puertos, todos los ferrocarriles, todos los caminos. Entonces yo esta idea un tanto simplista, que seguramente la presidenta no lo dijo con este sentido, pero por lo que yo alcancé a oír, dice, esto se paga con impuestos. No, yo creo que hay que poner un poco más de orden en una cantidad de cuentas públicas y acceder a los mercados de largo plazo, ya sea del país o del exterior, para financiar la inversión de largo plazo. Eso me parece más justo para no cargar sobre los trabajadores de hoy, sobre las pymes de hoy, una carga impositiva que yo creo que es excesiva. Para ser precisos, el presidente agregó otras fuentes de financiación, pero vamos a dejar que Roberto Feletti sea quien conteste esto. No, en primer lugar, este gobierno cuadruplicó la tasa de inversión pública. Cuando este gobierno asumió, era menos de 1 punto el producto, de todo lo que los argentinos producen en un año, menos de 1 punto se destinaba a la inversión pública. Hoy son casi 4 puntos del producto destinados a inversión pública. O sea, lo hemos cuadruplicado, hemos hecho un gran esfuerzo que permite mover 100 millones de toneladas de granos, que permite mover 12 millones de toneladas de cemento, que permitió producir 1 millón, hoy 700.000 autos, que permite un volumen productivo importante que se apoya en eso. ¿Cómo se financia eso? Y mira, la verdad que la experiencia, y lo dijo la presidenta hoy también, del endeudamiento en la Argentina fue nefasto. Digo, la deuda entre el 83 y el 2003 fue un condicionante de la democracia argentina. Unas tasas de interés muy distintas. Sí, pero que haya tasa de interés baja no quiere decir que la gente se entusiasme con endeudarse. Yo digo, fue un condicionante de la democracia argentina, las políticas económicas estaban decididas por los organismos multilaterales, los gobiernos recurrentemente hacían planes de ajuste y terminamos en una crisis espantosa 2001-2002. Yo creo que hoy tener un país desendeudado y poder autofinanciar, que es el gran esfuerzo de la Argentina, autofinanciar su desarrollo, le ha ido bien, a la Argentina le ha ido bien. Ha podido cuadruplicar la inversión pública, ha podido distribuir mejor las cargas, ha podido aumentar la protección social en niñez y adolescencia y en adultos mayores. Digo, me parece que está buena esta política fiscal hasta aquí en 11 años. ¿Me dejas hacerte un comentario, Roberto? Yo estoy muy de acuerdo que cuando teníamos un 75% de deuda
pública, externa, con privados, como le gusta citar a la presidenta, sobre productos en el 2003 era excesivo. Pero nos hemos pasado de la línea al otro lado. Estamos en 8, 9 o 10 ahora, más o menos, no tengo el último dato, cuando lo razonable en el mundo es alrededor de 30, 35, es razonablemente bajo. Chile tiene ese nivel, Perú, Colombia tienen ese nivel. Déjame que te diga qué significaría que la Argentina hubiera mantenido un 30% de endeudamiento, lo que el mundo considera razonablemente bajo. Hoy, con la misma expansión monetaria, tendríamos 130.000 millones de dólares de reserva. Vos y yo estaríamos muchísimo más tranquilos con 130.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central que con los 28 que estamos teniendo ahora. Entonces, yo creo que nos hemos pasado del otro lado. Yo no estoy a favor del endeudamiento irracional que nos haya puesto de rodillas y vos sabés, a vos te consta lo que hemos peleado y a mí me tocó discutir la deuda en el año 90. Pero creo que nos hemos bandeado del otro lado y eso también explica un proceso de expansión monetaria, un proceso inflacionario que hoy no deja de ser un impuesto. Vos sabés que los asalariados, los jubilados, están sufriendo un proceso inflacionario. Ningún país inició un nuevo ciclo de endeudamiento, digo. Las colocaciones son mínimas, se mantienen. Por otra parte, que Argentina hubiera salido a tomar deuda en los mercados implicaba desconocer que previamente hubo un default, que hubo 2 trabajosos canjes de deuda, que se llegó afortunadamente a que lo aceptara el 92,4% del volumen defaulteado, fue un default importante. Entonces, no es tan sencillo, salimos a tomar deuda sin condicionantes. Digo, no es tan sencillo. Y menos después de la crisis del 2009, digo, no es tan sencillo. Pues si podemos decir, podemos tener 130.000 millones de dólares de reservas, por supuesto que todos vamos a coincidir. Ahora, no hubiera sido tan sencillo que una Argentina en default, que una Argentina que tuvo que hacer 2 canjes pudiera alegremente salir a los mercados si no fuera en condiciones gravosas, de tasas altas y plazos cortos. Ahora, creo que se podría haber hecho. Frente a, digamos, decía algún coronel que la única verdad es el realidad, tratando de partir de las cosas hechas y las que se pueden hacer hacia adelante. Javier González Fraga, sí. ¿Cuáles son los errores cometidos, según su perspectiva, por la política económica del gobierno y cuáles son las perspectivas que se abren con estas medidas que están siendo tomadas y sostenidas cotidianamente? Yo soy bastante crítico de los últimos 5 o 6 años de política económica. En cambio, aplaudo y aplaudí los primeros 4 años de Néstor Kirchner, cuando estaba con Lavagna, Prat-Gay, y cuando hasta el 2006, inclusive en el siguiente año, se mantuvieron ciertos equilibrios macroeconómicos. Desde el 2007 en adelante viene un desequilibrio. Nadie puede estar en contra de estimular el consumo. Lo que creo es que no se puede estimular solo el consumo, hay que estimular también la producción. Roberto ha hecho referencia a la inversión pública, pero la inversión privada, y más con los últimos datos que dio a conocer el INDEC con la revisión de los números a partir de reconocer una inflación mayor, ha sido escasa. Entonces, yo creo que acá está faltando un shock de inversión. O sea, no es que está mal lo hecho, pero habría que haber acompañado este impulso al consumo con un impulso a la producción para bajar el proceso inflacionario. La Argentina de los últimos 4 años es una de las que menos ha crecido en la región. Yo me traje un solo papelito con algunos datos y estamos en un grupo de países, estamos octavos, o sea, hay 7 países... Estamos hablando de la región, ¿no? De la región. Hay 7 países, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia, Uruguay y Chile, que en promedio tienen un 5% de crecimiento, duplican el crecimiento de Argentina en estos 4 años y curiosamente con 4,5% de inflación. La nuestra, bien medida, está arriba del 25%. Podemos discutir un poco, pero está arriba del 25% sin ninguna duda en estos años. O sea, tenemos que tomar conciencia que los últimos 4 años no son para lucir. Si se toma la década, etcétera, los muy buenos años te compensan los malos años recientes. Pero creo que hay muchas cosas para corregir y creo que el problema de fondo es, me apresuro a decir, esto no es culpa de Cristina, es culpa del modelo de crecer sobre la base exclusiva del impulso al consumo. Porque eso te genera un desequilibrio inflacionario. Y todas las cosas que a mí me molestan, no es la palabra, que no me gustan de esta política, todas tienen que ver con tratar de moderar la inflación, aunque no se la mencione. La intervención del INDEC, el cepo cambiario, el atraso tarifario, el atraso cambiario, los ROE, las trabas a las exportaciones, la política de la mesa de los argentinos que fue desastrosa. Tuvimos la carne más cara de la región y el pan más caro del mundo, te recuerdo. Entonces yo creo que hay cosas que estamos pagando como errores de política que son consecuencias de un proceso inflacionario que se le fue de la mano porque se pensó, y esto es una idea muy clásica, curiosamente, se pensó que si se estimulaba el consumo, los empresarios iban a invertir y producir más.
Y eso fue así al comienzo, dejó de ser así hace varios años. Quizás porque los empresarios son egoístas o son muy ambiciosos y entonces empezaron a subir los precios en lugar de subir la producción. Algo de esto hay, pero creo que esto es así en todo el mundo y creo que este desequilibrio es la raíz, es la madre de los problemas que estamos viviendo los argentinos hoy, que no se pueden negar. Feletti. Primero, comparamos, digo, la presidencia de Néstor Kirchner, el primer tramo era una economía sobreajustada, se recibió un overshooting, una devaluación enorme en el 2002, y con una economía sobreajustada lo que había que hacer era recuperar. Además era una economía que en ese momento, producto del default, recién los primeros servicios de deuda comienzan a caer en el 2007. Digo, era una economía que había que recuperarla y para eso, por suerte, hubo una expansión de salario de empleo, hubo paritarias, los sindicatos siguen negociando hasta hoy salarios al alza y durante ese periodo obviamente hubo más consumo, por suerte, hubo mayor nivel de exportación autofinanciado, no tuvimos que tomar capitales del exterior y llegamos a un escenario en el cual hoy tenemos una economía sobreexpandida. Partimos de una economía sobreajustada y tenemos una economía sobreexpandida. Nadie discute hoy que la economía está sobreexpandida, pero la gran debate aquí, y es el debate para la oposición, es si ¿qué van a hacer con esa sobreexpansión? Si la van a ajustar y retroceder, ¿qué es lo que plantean los empresarios? Los empresarios plantean, bueno, pero estos niveles salariales a mí me preocupan. Cada vez el porcentaje que tengo que destinar de la masa salarial de mi facturación es cada vez más alto. Si antes un 25% se lo llevaba al salario y se lo lleva un 40%. Bueno, la pregunta es, frente a una economía sobreexpandida, ¿vamos a ajustar empleo y salario o vamos a financiar la sobreexpansión? Que ese es el debate para mí de fondo y que la oposición tendría que plantear. Hoy hay un escenario en el cual, efectivamente, el gobierno tiene una debilidad de divisas por 3 factores. Nuestro principal socio comercial no crece, Brasil, que nos compra muchísimo. Tenemos un desequilibrio en la energía, producto de la expansión del consumo, y tenemos más vencimientos de deuda. Durante este segundo mandato, la presidenta en promedio tuvo que afrontar 12.000 millones de dólares por año de vencimiento de deuda. Del 2016 al 2019, el gobierno que asuma el 10 de diciembre del 2015 va a tener solo 4.000 por año, o sea, le baja a un tercio. Ese desequilibrio es el que provoca las tensiones. Ahora, el gobierno, a diferencia de otras veces que faltaron dólares en este país, no decidió ajustar salario de empleo y bajar el consumo. Decidió sostener por primera vez un gobierno políticas monetarias y fiscales que apuntalen el consumo a pesar de que faltan dólares en la economía. Y ese éxito me parece que es el que hay que reconocerle al gobierno, esa tenacidad de decir, bueno, vamos a resolver la insuficiencia de dólares, vamos a discutir problemas del frente externo, resolvimos Club de París, CIADI, Repsol, tenemos la ley de hidrocarburos para apuntalar inversiones en energía, pero no vamos a extraer competitividad del salario del empleo, no vamos a hacer polvo el salario del empleo con una devaluación y entonces reiniciamos un ciclo. Y esa creo que es la gran tensión que hay con el empresariado. Creo que, Javier, lo que estaba diciendo Feletti habla del qué y el cómo, ¿no? Adhiero plenamente a eso. Uy, qué suerte. Pero... volvemos a eso, qué y cómo, ¿no? ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿No? Pero déjame que te aclare. Primero, ya está el ajuste en marcha, porque el ajuste no tiene por qué decidirlo el gobierno. El ajuste lo están decidiendo los propios empresarios porque ya los salarios están abajo de la inflación. Y si se intenta subirlo por arriba, le van a volver a ganar porque hay una realidad y es que eso se está ajustando. Por algo el consumo ya está dando por primera vez en 12 años señales negativas. O sea, y está pasando ahora, no es que está pasando con el próximo gobierno, está pasando ahora. Lo segundo es... justamente la diferencia del planteo de UNEN con lo que Roberto insinuaba el planteo de la oposición es que nosotros queremos recuperar el crecimiento basando en un shock de inversión y no en una reducción del salario real. A ver si lo entiendo bien, Javier. La postura que me está diciendo es la postura de UNEN por oposición al resto de la oposición. Sería exactamente. Yo creo que desde el gobierno se simplifica y se dice que la oposición quiere un ajuste. Bueno, en lo que a mí me respecta, UNEN no quiere un ajuste. Y esto está taxativamente dicho. No vamos a permitir que la vuelta a un equilibrio macroeconómico, a una menor inflación, sea pagada por los que menos tienen. No queremos la gran devaluación que licúe los salarios, la gran expansión a través de un proceso llamado, por simplificar, ortodoxo. No lo queremos. Queremos sí trabajar para mejorar muy paulatinamente las cuentas fiscales en un sentido de evitar, por ejemplo, los subsidios que benefician a la mitad más rica del país. Sigue habiendo eso. Sigue habiendo
algún despilfarro en una cantidad de otros gastos que no estamos de acuerdo. Pero también tenemos que recurrir a otras fuentes de financiamiento para que esto no sea un tema de ajuste. O sea, no estamos de acuerdo con la palabra ajuste. Esto es una cuestión clave. Y sobre todo, no queremos que ni una familia pobre más en la Argentina para salir de estas dificultades macroeconómicas. Y esto creo que es un tema central, no nos movemos de eso. Si hace falta ir, y esto es una diferencia con otros sectores de la oposición, si hace falta tomarnos 4 años para volver a una inflación de un dígito, vamos a tomarnos 4 años. Creemos en que la solución del problema inflacionario no pasa por aumentar las tasas de interés ni bajar la expansión de moneda, pasa por conducir las expectativas. Hoy hay en el mundo 50 países que adhieren a esta clase de políticas que tienen inflaciones menores al 10% y no han pagado una recesión. Yo te comenté hace un rato estos 7 países que han crecido al 5%, la inflación es 4,5%. Perú ha tenido menos de 3% de inflación y es uno de los países que más creció en la década. Entonces, no es cierto que para bajar la inflación hay que dejar de crecer. Esto es una idea que nos tratan de hacer creer y es falsa. Nosotros creemos que hay un camino intermedio en volver a crecer, liberando las fuerzas empresarias, liberando a que los exportadores puedan exportar y que no tengan que pasar por estas trabas de hoy en día, que se puede invertir, que no haya todas estas trabas que hoy hay. Todas estas cuestiones pueden irse manejando y al mismo tiempo ir conduciendo las expectativas para que se vaya reduciendo gradualmente la tasa de inflación. Hay una afirmación muy concreta de González Fraga. Me alegra escuchar a Javier bien, y me alegra escuchar que no hay vocación de ajuste, ¿no? Digo, no comparto comparaciones con Chile, Perú, Colombia, porque son países que han hecho poco para cambiar la realidad social de sus ciudadanos, son países de economías muy abiertas, poca integración de empleo. Está mucho mejor que hace 10 años atrás. Vemos en Chile, sí, pero la idea de que tengo buen valor de los commodities y de los productos que exporto, para que todos nos entiendan. Y hago un fondo anticíclico y espero, y después no tengo la universidad gratuita para todos, la verdad que no. Yo la verdad que prefiero que si tenemos... Yo la verdad que prefiero que si tenemos buen precio de la soja, tengamos Roberto, más jubilaciones... Espera que yo redondeo. Más asignación por hijo, un presupuesto educativo más alto, más universidades... Digo, está a la izquierda gobernando Chile hace 10 años y han sacado millones de personas Piñera ha dicho públicamente... Bueno, sacando esos 4 años. Piñera ha dicho públicamente que la educación universitaria es para el que se la gane. Eso en Argentina afortunadamente está saldado hace muchísimos años. Yo la verdad que prefiero que se aumente el precio de la soja, haya más jubilación, pero más la desnutrición infantil en Chile pasó de ser el peor de la región al mejor de la región. Pero no quisiera compararme con países que además tienen un saldo migratorio a favor nuestro, ¿no? Porque sus ciudadanos vienen a buscar a la Argentina lo que no encuentran en otro lado. Por favor, vamos a tratar de modelar las expresiones de la tribuna. Porque la realidad es que nadie migra para Perú, o para Chile o para Colombia, sino que es al revés. Pero digo, no es de estos 2 años. Independientemente de eso, o Uruguay que tiene 16% de la población viviendo fuera del país, digo, independientemente de eso, yo creo y comparto con Javier que tiene que haber inversión. El gobierno ha recorrido y se topó con Griesa, arreglar el frente externo, sobre todo resolver un vector de competitividad que perdió, que es la necesidad de importar energía. No todos los subsidios van a subsidiar la tarifa domiciliaria. Hay una parte importantísima del subsidio que es garantizar que la industria no tenga energía a precio internacional. Y yo creo que eso hay que decirlo también y hay que tenerlo claro, porque si nosotros vamos a liberar el precio de la energía, vamos a perder competitividad de la industria. Y eso es lo que el gobierno no quiere con los subsidios. Ahora, vayamos a la discusión del shock de inversión. Bueno, focalizamos inversión en energía. Acabamos de votar una ley de hidrocarburos que reconoce la relación nación-provincias, que crea un marco uniforme y homogéneo para invertir en el país. El gobierno quiere resolver esos problemas. Se ha topado con Griesa, se ha topado con los buitres, sufre un ataque especulativo, pero digo, no es real que el gobierno desconoce que hay un problema de inversión. Lo que no quiere es que frente a la falta de divisas, como pasó en otras crisis, la paguen los trabajadores. Hablando de divisas y de esto, lo que acaba de decir Feletti es la mirada del oficialismo sobre el lugar de Argentina en el mundo. Sí. Usted, Javier, ha hablado muchas veces de volver a integrar la Argentina al mundo como si hubiese una especie de aislamiento o de retracción. No, en materia, punto clave. Yo soy muy crítico de los 90 por 3 cuestiones. El 1 a 1, lo comentábamos con Roberto recién, yo tuve el triste mérito de demorar 1 año y medio la convertibilidad cuando estuve en el Banco Central, por la reforma previsional decidida de un martes a un miércoles, cuando se tendría que haber tomado 15 años de transición en el mejor de los casos, y por, que viene al caso, por haber hecho también
de un día para otro del Mercosur una unión aduanera en lugar de un tratado de libre comercio. Este fue un gravísimo error. Los 90 estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo? Los 90. De los 90. Estos fueron los tres errores que yo he criticado abiertamente. A tal punto que, mirando hace no mucho tiempo los diarios de cuando Néstor Kirchner me ofreció ser vicecanciller en el 2004, la Cancillería, decía un diario, esto no lo había leído entonces, se resistió a mi nombramiento porque yo era contrario al Mercosur como unión aduanera. Ni siquiera lo había leído en ese momento. ¿Pero qué significa esto y qué consecuencias tiene? Que Argentina y también Brasil son de los países más aislados del mundo en materia comercial. A Brasil le importa menos porque el mercado interno de ellos es muy grande. Pero si vos me dices, en Chile, por ejemplo, ¿cuánto suman las importaciones de los países con los cuales Chile tiene acuerdos arancelarios y, lo que es mucho más importante, fitosanitarios? O sea, que le exporta alimentos sin ningún problema. Bueno, medido por las importaciones es un mercado 100 veces más grande que el de Argentina. Nosotros solamente tenemos a el Mercosur, o sea, los tres países. Ellos han hecho acuerdos, tratado de libre comercio, no unión aduanera, no tienen ninguna unión aduanera. Han hecho tratado de libre comercio con una cantidad de países y eso hace que se radiquen muchas inversiones, inclusive de argentinos. Hay argentinos que están llevando leche en polvo a Chile porque la transforman en Chile y la exportan como productos lácteos hechos en Chile a una cantidad de países. Pasa lo mismo con carne, pasa lo mismo con una cantidad de productos. Entonces, mi crítica al aislamiento internacional de Argentina, insisto, esto no es una creación de este gobierno, pero se ha mantenido, es que nos hemos confinado a una relación de unión aduanera con Brasil en lugar de tratar de tener tratados de libre comercio con una cantidad de países del mundo. La Argentina no es un país ni grande ni chico, es un país mediano. Necesitamos el mundo para comerciar. Son 5 los de Mercosur igual, ¿no? Te dijo, me decía 3, bueno, son un poco más. Antes de la respuesta, Roberto Feletti, tenemos que ir a un corte, así que anote, Feletti, sus respuestas. Ya volvemos en 68 con González Fraga. Faltaba más. Y Roberto Feletti, ya volvemos. Comprar lo que necesitas en efectivo. Esa es una actitud bien Argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con Argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos y extraer hasta un 35% del dinero por cajero automático. Por ejemplo, con un crédito de 20.000 pesos, se pueden retirar 7.000 pesos en efectivo y usar el resto, 13.000 pesos, en compras. Así, lo que todavía no se puede pagar con tarjeta, lo pagan en efectivo. Más información en www.argenta.anses.gov.ar. Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.